Bienvenidos a Breaking Through, Rompiendo Barreras. Les saluda Ingrid Paz y en este día tenemos a nuestra invitada que nos acompaña desde El Salvador y tenemos con nosotros a Candy. ¿Cómo está, Candy? Bien, gracias, hermana. Tiempo de no vernos, pero Dios siempre tiene sus propósitos para que estemos juntas siempre. Así es, así es. Es una bendición que usted puede estar con nosotros el día de hoy. Y es que hoy tenemos un tópico muy especial. Hoy queremos hablar acerca del poder de la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestra hermana va a estar compartiendo con nosotros el testimonio y ese proceso y trayectoria que ha llevado con la presencia del Señor. Amén. Amén. Comencemos, hermana Candy. ¿Nos puede contar lo que sucedió en el 2017? Una noticia que la devastó por completo. Cuéntenos qué pasó. Bueno, en el 2017 yo estaba pues en tratamiento, me chequeaban de muchas cosas, a ver qué tenía, y al fin salió que me encontraron el cáncer en el pecho o la mama. Y entonces fue devastador porque yo estaba botando el pelo, pero no sabía por qué lo botaba. Y yo lloraba y yo decía, yo quiero que mi pelo me crezca. Y en lugar de eso, pues me estaba cayendo. Pero cuando ya me dieron la noticia, pues fue bien devastadora para mí, porque uno nunca se espera de que le den una noticia de esa clase. Pero bueno, me pusieron en tratamientos, unas quimioterapias que eran bien tremendas porque me debilitaban, me tenían hasta 3, 4 horas ¿cómo se llama? Así como le ponen no, eran líquidos que me metían, me habían puesto la cosa aquí, se me olvida cómo se llama, un catete, algo así, y por ahí me ponían todos los líquidos, me tenían en la cama como 3 horas a 4, y de ahí tenía yo que manejar para la casa porque no tenía quien me ayudara para decir, hermana, voy contigo o alguien. Y entonces era bien tremendo para mí, pero lo que pasaba en mi vida, pues que yo estaba en la iglesia, pero tenía un pecado oculto. Y antes de que entremos a eso, ¿verdad? Porque sé que ha sido parte del proceso donde usted ha reconocido la presencia de Dios en su vida. ¿Cuánto tiempo duró para que Dios empezara a hacerle entender a usted de que era un proceso, ¿verdad? Yo sé que van a haber personas que nos están ahorita viendo y quizá están pasando por un proceso también, ya sea de cáncer o quizá les han diagnosticado alguna otra enfermedad terminal y no entienden el por qué. Y yo sé que hay momentos que es difícil entender por qué pasamos por situaciones difíciles, pero en el caso suyo, Dios empezó a tratar con su corazón. Sí, amén. ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta que lo que estaba sucediendo era un proceso de Dios? Bueno, yo me di cuenta porque Dios ha usado siempre hermanos donde me han dicho de que han orado por mí. Y me han dicho de que todo lo que estaba pasando en ese momento era un proceso de Dios para mi vida, o sea, era como una ayuda, porque yo le pedía a Dios, pues, de que yo, por ejemplo, yo estaba en la iglesia, pero era como dicen que con un pie afuera y uno adentro, pero no debe de ser así. Debemos de estar con los dos adentro. Claro. Y entonces, pero yo no podía dejar ese pecado oculto. Yo trabajaba para Dios, pero yo lo tenía siempre. Y entonces yo no lo dejaba por sí misma. Y entonces para mí eso Dios fue que hizo un proceso para que yo pudiera parar de pecar.
Entonces podríamos decir de que Dios utilizó esta situación, el diagnóstico del cáncer, lo utilizó como para llamar la atención de Candy. Para Sí, decir, amén. Candy, necesito que alinees tu vida conmigo. Necesito que Hagas hoy te cambio. entregues, Amén. que hagas cambios, que hagas cambios. ¿Cuánto tiempo usted tenía? Porque usted menciona ese pecado oculto. ¿Cuánto tiempo usted tenía de lidiar con esa situación? Bueno, para mí era de años, Años. años, porque yo no lo podía dejar. Ok. Era algo que yo, pues cuando pecaba, yo me sentía culpable, yo le pedía a Dios que me ayudara. Y entonces Dios mismo me dijo, este es un proceso que yo te estoy pasando para poder, o sea, estoy trabajando contigo para, vea, para que yo pudiera dejar lo que a él no le agradaba. Porque muchas veces uno, por ejemplo, yo estaba en la iglesia, trabajaba para la iglesia, pero muchas veces andamos escondidos en los pecados y Dios sí lo conoce. Sí. Aunque tal vez el pastor, el hermano no lo conoce, ¿vea? Pero Dios sí lo conoce. Y entonces yo tenía tiempo, yo trabajaba en el ministerio antes, pero siempre con eso en mi corazón. O sea que usted estaba involucrado en la iglesia, le servía al Señor, Sí. pero tenía esa situación que todavía la carcomía por dentro, la estaba carcomiendo por dentro. Sé que estábamos hablando y usted mencionó de que no solamente fue el proceso del cáncer, pero hubieron otros procesos de otras enfermedades también que usted ha tenido que pasar, donde ha visto la mano de Dios, la presencia de Dios en su vida. ¿Cuáles han sido esas otras enfermedades que la han atacado, donde usted ha podido ver la mano de Dios? Bueno, también me dio el COVID. Después del COVID, pues como tomaba muchas cosas que decían que el té con miel, entonces me dio la diabetes. A mí yo me tenía que poner insulina para las comidas y en la noche. Pero, o sea, hablando, como dicen, del cáncer, lo que a mí, yo le pedí a Dios, vea, en el proceso que yo estaba, y yo le decía a Dios que Él me limpiara del pecado que yo cargaba siempre. Y entonces yo lloraba, en ese entonces todavía yo podía hincarme. Y entonces yo me iba de rodillas y yo le decía al Señor que quitara eso, porque yo había escuchado a una hermana decirme, fíjense que hay un hermano que tenía tal pecado y le pidió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo quemó todo lo que lo estaba como deteniendo para servir a Dios completamente. Y entonces yo le pedí a Dios y en un sueño Él me dio de que yo estaba como en una, no sé cómo decir, como una lomita, una loma, y yo vi al ángel como abajo, un ángel pues vestido de blanco, y yo lo vi con las manos así, pero con la cara viendo así al cielo. Pero yo por medio del Espíritu Santo, yo podía ver que él estaba orando, como intercediendo por mí, ¿vea? Y yo lo sabía en el Espíritu. Y entonces al momento que él oraba y tenía sus manos arriba, yo dije, Señor, está orando o intercediendo, en otras palabras, por mí. Y yo en eso que él estaba orando, yo pude sentir un juego del Espíritu Santo por mi cabeza, mi mollera, y yo sentí que bajó todo. Y entonces ahí Dios me hizo libre. Amén. Desde esa vez, pues yo ya paré de decir voy a seguir pecando porque Dios ya me limpió. Y estoy aquí, pues gracias a Dios, Él es el que me ha ido moldeando, Él es el que me ha ido sacando de donde yo no podía salir, pero Él sí tiene el poder. Amén, amén. O sea que ese momento fue el encuentro que usted tuvo con esa presencia de Dios. Ese fue el momento que Dios dijo, ok, ya estás lista, porque algo que usted le pidió al Señor de que la hiciera libre. Y algo muy importante que creo que es importante y esencial que nuestros oyentes puedan prestar atención es que cuando nosotros pasamos por una situación, ¿verdad? Y reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, que Él nos liberte,
es cuando Dios actúa en la vida de nosotros. Y eso fue lo que usted experimentó, ¿verdad? Sí, Le tuvo que decir Dios, ya no puedo más. sí, porque yo venía lidiando con el pecado de años y yo sola no podía. Sí. Pero como no me entregaba al Señor, el Señor tuvo que usar ese proceso del cáncer. Así que yo pienso que todos los que me están viendo, ¿verdad? Allí, Por las redes. por las redes, vea de que tal vez pueden estar pasando como yo, que yo estaba en una iglesia sirviendo a Dios, levantando manos, engañando al pastor, al hombre, pero a Dios no lo engañaba. Y entonces, vea, el único consejo, digo yo, que puede ser que nos entreguemos a Dios. Sí. Que entreguemos nuestras cargas, que él, como dicen que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y entonces solo Dios puede, vean, que no estemos ahí, ¿cómo se dice? Viviendo una doble vida. Pienso que esa es la palabra correcta, viviendo una doble vida. Y es importante que se reconozca, ¿no? Porque una cosa es, como dice usted, pasaron tantos años sirviéndole al Señor, yendo a una iglesia, engañando o tal vez no tanto engañar, sino el todavía no llegar a un punto de decir, ya basta, me harté de esta situación. Y tal vez sea una palabra fuerte el decir me harté, pero creo que es tan importante decir hasta aquí llego, yo no sigo más en esta situación. Y es lo que le sucedió a usted. Sí, porque usted dijo, ya no quiero más esto. Sí, porque muchas veces nosotros o sea, engañamos al pastor, o sea, los escondemos del pastor, del hermano, pero de Dios nunca nos escondemos, ahí estamos haciendo el pecado bien tranquilo. Sí. Y entonces yo ya estaba cansada de eso, y yo le dije al Señor que me limpiara totalmente. No más. Y en esa experiencia que usted menciona, ese sueño que tuvo, que sentía ese fuego, descríbanos un poco más de lo que usted sintió después de eso. Porque en el momento pues usted siente esa como presencia, como un fuego que le estaba limpiando. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con Candy después de que se levanta de ese sueño? ¿Qué empieza a suceder en la mente y en el corazón de Candy? Bueno, yo pienso que yo sentía una paz. Sentía que aquello que me ataba se fue. Porque yo sentía paz, yo sentía cuando el Espíritu Santo entró, yo bien sentí por mi mollera y salió para abajo. O sea, me limpió, yo sentí una paz y yo decía, ay, ¿cómo me siento ahora? Aquella paz, aquellas ganas de servir a Dios. Pero ya yo me sentía limpia. Yo ya no estaba como antes. Y yo le daba gracias a Dios porque Dios hizo eso. Y yo decía, Señor, pero a mí se me hacía imposible que Dios pudiera hacer eso conmigo. Y lo mismo pienso yo que hay muchos hermanos o la audiencia allí en las redes de que tal vez están pasando por algo que no pueden dejar por sí solo. Uno solo no puede. Pero Dios sí tiene el poder de poder romper esas cadenas, esas barreras. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Entonces usted se sintió libre. Se sintió feliz, ¿verdad? Porque cuando algo nos ata, no hay esa felicidad genuina y no hay paz. No hay paz. Y hoy Candy es una mujer llena de paz, nueva, renovada, transformada. Sí. Y a pesar de tantas otras enfermedades que han venido a su vida, y tampoco queremos decir con esto, ¿verdad?, que todas las enfermedades son un proceso de Dios o que sea Dios que está tratando algo con nosotros. No queremos que este programa o este tópico, ¿verdad?, sea esa dirección. No, porque sabemos que hay cosas que son biológicas, hay cosas orgánicas que suceden en nuestro cuerpo, ¿verdad?, que tal vez no tienen nada que ver con un proceso de Dios. Pero en su caso, Candelaria, usted sintió una liberación tremenda, completa. Pero también después de eso, usted el año pasado también le estuvo enferma del COVID-19. Quiere decir de que
aunque Dios ya la había hecho libre, pero siguen otras situaciones, otras enfermedades en el cuerpo suyo. Pero ¿qué pasa? Usted reconoce la presencia de Dios en su vida. Cuéntenos acerca de eso. Sé que en ese proceso del COVID fue difícil para usted, todo el mundo la abandonó. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. Bueno, a mí me dio, como dijo usted, pues he venido padeciendo de muchas enfermedades, pero Dios siempre ha estado ahí. Sí. Cuando me dio el COVID, yo completamente me sentí sola. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, lo que le dicen el coronavirus, nadie se acerca a usted porque le tienen miedo. Sí. Y hasta ninguna llamada ni por teléfono, porque yo decía, bueno, le voy a pasar el COVID hasta por el teléfono. Sí. Pero yo pienso que son los momentos cuando nosotros debemos de levantar nuestra vista, nuestra mirada al blanco, Señor, que es Cristo. Amén. Porque en esos momentos uno dice, no, pues nadie me quiere, nadie está a mi lado, pero ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que el que está a nuestro lado es el grande, el poderoso, ¿verdad? Porque eso sería lo más importante para nosotros, Sí. ¿verdad? Y si alguien nos está viendo que tiene algún problema grande, pues agárrese de Dios. Y si a usted le falta la comida, le falta todo, porque todo eso me faltaba a mí, Sí. pero Dios lo proveía. Amén. Llegaban y tocaban la puerta, hermana, aquí le traigo algo. Nunca me ha faltado nada, porque Dios ha proveído, Dios ha tocado corazones, Dios ha sido mi proveedor. Amén. Entonces él me está enseñando a que no debo de depender de las personas, debo de depender de Él. Amén. Solamente. Y ese es el problema de muchos de nosotros, sí, que cuando estamos en un problema queremos que vaya toda la gente, toda la familia, pero no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que uno ponga la mirada en Él. Y Él es el único que le va a proveer, por mucho que usted no tenga comida, que no tenga lo que sea, gas para el carro, que le arruinar el carro. Él le provee todo. Él abre puertas de bendición cuando uno, como dice la palabra de Dios, va a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces lo primero sería que nosotros tomemos en serio a Dios. Sí, sí. Qué tremendo, Candelaria, porque muchas veces, como usted dice, tendemos a poner nuestra mirada en el ser humano. Tendemos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, cuando en realidad tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y fue algo que usted, como dice, ¿verdad?, que ha estado aprendiendo a depender totalmente de Dios, a depender de que su presencia ha sido suficiente para usted. Usted nos mencionaba que una de las canciones que le ministró tanto durante este proceso es ¿cuál? La de esa canción que dice que me falte todo, ajá, menos tu presencia. Yo lloraba con esa alabanza porque era que lo vivía, esa alabanza era como lo que yo estaba viviendo en la vida real. Como que fue escrita para usted. Porque me tocó y todo, pero a la vez yo me dio como resentimiento, ¿verdad? Cuando yo iba a la iglesia, me cayó un resentimiento porque no hubo una llamada, no hubo un estoy contigo. Vea, en la carne uno peca, uno hace lo que vea, pero Dios siempre estuvo ahí. Sí. Y yo tuve resentimiento contra ellos. Y yo una vez, yo soñé con el rapto de la iglesia. Y entonces yo tenía ese resentimiento contra mis hermanos. Y entonces vine yo y Dios me dio un sueño donde yo me veía que Dios había venido, o sea, Jesús había venido, y yo me quedé. Y me quedé con una gran angustia. Eso es terrible cuando uno sueña esos sueños y que uno se queda, porque cambia todo. Wow. Se ve más oscuro, se ve que ya no hay luz aquí, porque ya la luz ya subió. Ya subió, wow. Pero, y fue despertándome, eso fue lo que Dios puso en mí, y me dijo,
que tenía que perdonar. Perdonar. Y yo dije, Señor, los perdono porque yo no me quiero quedar. Y entonces eso es lo que falta muchas veces en nosotros, que no somos bien, como le dijera, duros para perdonar. Sí. Y entonces yo le he dicho a Dios, ayúdame, Padre, a poder perdonar, sea que yo no haya ofendido, pero si aquella persona tal vez se siente mal por algo que, vea, tal vez yo no lo he dicho, pero si uno va a pedir perdón, uno es libre. Sí. Y entonces eso es lo que, por eso yo me agarro de Dios. Amén, amén. Qué lindo que usted aprendió, ¿verdad? El perdón. Amén. El perdón, porque a veces, como dice usted, ¿verdad? Queremos depender de la gente, hablando siempre de la dependencia. Quizá en ese momento usted quería que alguien estuviera allí, pero el Señor igualmente diciéndole, no, Candelaria, yo soy suficiente para ti, mi presencia es suficiente para ti. Y por eso a mí también me gusta mucho, mucho esa alabanza, ¿verdad? Aunque hay personas que le han dado una interpretación diferente, pero a mí me gusta, me ha ministrado en mi vida, porque al final de todo, la presencia de Dios es suficiente. Todo mundo se va a ir, todo mundo nos van a abandonar, todo mundo nos va a dejar en un momento de crisis, en un momento de proceso, pero el que nunca nos deja es el Señor. Sí, amén. Yo he aprendido, por ejemplo, a depender de Dios. Sí. Porque de primero yo dependía de que tenía fe en las personas. Pero el Señor, mientras yo he ido, digo yo, creciendo espiritualmente, ahora ya no necesito de estar diciendo a alguien, mira que no tengo comida. ¿Vea? Que a mí se puede decir que no me falta nada. Amén. Porque en aquellos tiempos yo tenía una gran, ¿cómo le dijera? Calamidad, una gran escasez. Tal vez en aquellos tiempos usted me conoció, ahora no. Ahora Dios me provee todo. Y lo tengo en abundancia. Dios toca corazones. Dios abre puertas de bendición para mi vida. O sea, a veces uno vea, pero lo primero es Dios, buscar a Dios primeramente, porque dice que las demás cosas vienen por añadidura, y nosotros buscamos las añadiduras muchas veces primero, y a Dios lo dejamos. Sí. Y lo primordial tiene que ser buscar a Dios. Buscar la presencia de Dios. Amén. Wow, qué lindo. Qué lindo, Candelaria, Candy, perdón, de que usted haya reconocido esa presencia de Dios en su vida. Y parece ser de que hubo una Candy antes y una Candy ahora, sí, ¿verdad? Y después de esa liberación de lo que Dios hizo en su corazón, como que eso también abrió la bendición de Dios. Amén. Los cielos se abrieron. Amén. A su favor, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando nosotros entregamos nuestra vida completamente al Señor y le entregamos esas áreas oscuras. Sí, entonces Dios empieza a añadir bendición a nuestra vida, porque parte de buscar el reino de Dios es eso, es buscar la justicia de Dios, buscar el perdón de Dios, buscar la liberación de Dios, para que entonces las demás cosas sean una añadidura. Qué bendición, Candelaria, qué bendición de que usted haya llegado a ese momento, a ese punto de reconocer la presencia de Dios en su vida. Entonces, la última pregunta sería, ¿qué usted le puede decir a alguien que quizá hoy está lidiando con ese pecado oculto, como que todavía no siente el deseo de ser libre completamente, no lo siente? Digamos que hay alguien que todavía dice, bueno, sí, de todas formas Dios me va a perdonar, pero todavía no siente esa necesidad de totalmente ser libre. ¿Qué le diría usted a esa persona? ¿Qué le diría? Bueno, yo le diría, ¿verdad?, de que se entreguen más a Dios, porque cuando uno tiene el pecado ahí, uno no sirve a Dios completamente. El diablo no quiere que uno sea libre. Sí. Él quiere que nosotros permanezcamos sirviéndole a Él. Sí. Pero la misma palabra de Dios dice que no se puede servir a dos señores. Si sirve a uno, no puede servir al otro. Sí, yo le diría de que, veas, le pusiera la mirada en Dios solamente, y Dios es el que va
vea, a limpiarlo, a romper esas cadenas que uno solo no puede romperlas, eso es mentira. Sí. Pero Dios sí puede, porque Dios conoce cómo hacer. Amén. ¿Y qué le podríamos decir a la persona que quizá, no la que está pasando por el proceso, pero al cuerpo de Cristo? ¿Qué le podríamos decir cuando conocemos a alguien que sí está pasando un proceso, como el que usted mencionaba, ¿verdad? El cáncer, tantas enfermedades, y aunque Dios le estaba mostrando a usted, ¿verdad? Que la presencia de Dios era suficiente, pero algo tan importante como cuerpo de Cristo es estar atentos a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque para eso el Señor nos ha llamado. ¿Qué le puede decir usted al cuerpo de Cristo? ¿Qué podemos hacer cuando vemos que nuestro hermano está en una necesidad, ya sea emocional, espiritual o física? ¿Qué podemos hacer nosotros como el cuerpo de Cristo para estar presente para esas personas? Bueno, yo les diría, ¿verdad?, de que cuando nosotros sepamos de alguien que está en necesidad o está pasando por un proceso como el mío o algo otro diferente, para mí es de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe de estar unida y poder apoyar a ese hermano, vea, para que se sienta, ¿cómo le diría? Más, que se sintiera como que tiene un apoyo de verdad de los hermanos, amarlo. Porque imagínense usted, si la Biblia dice que tenemos que amar al hermano como a nosotros mismos, y si nosotros no tenemos ese corazón de poder decir tal hermano está pasando algún proceso, y nosotros pues no hacemos nada, y entonces tienen que pedir la sabiduría a Dios para poder decir, no, tenemos que apoyar a este hermano para que se sienta diferente, porque no sabemos, el día de mañana puede ser la otra persona, y uno dice, no, yo pasé por esto y nadie me apoyó, pero yo sí lo voy a apoyar en lo que pueda. Amén. Eso es muy importante. Amén. Qué lindo que como cuerpo de Cristo ese es nuestro trabajo, Amén. ¿verdad? Dice la Biblia que primero tenemos que proveer para los de casa, y muchas veces los de casa indica el cuerpo de Cristo primero antes de ir y ayudar a los de afuera. Eso es tan importante y tan esencial, y yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? De que Dios nos ha llamado a eso, a que seamos una bendición para aquellos, porque hoy por ti, mañana por mí. Uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, hoy pasas tú por ese proceso, pero mañana puedo ser yo. Entonces eso es muy importante. Y la Biblia dice que lo que sembramos, cosechamos. Y un día si sembramos amor, si sembramos apoyo, vamos a cosechar apoyo y amor. Así que gracias, Candelaria, por recordarlo a todos, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo importante que es el poder estar presente, el poder estar pendiente de aquellos que tienen una necesidad. Sí, yo por eso en esta tarde le doy gracias a mi pastor Nahum Barahona, a la hermana Yasmín, a todos los hermanos, los líderes de la iglesia, Ministerio Internacional La Voz de Dios a las Naciones, porque yo he podido recibir ese respaldo de ellos y de Dios, y yo no me puedo quejar. Yo les doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesús a todos ellos. Amén. Por el apoyo, por el respaldo que me han dado. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Bueno, ha sido una gran bendición. Gracias, Candelaria, por haber estado aquí con nosotros. Yo sé que nuestros televidentes van a estar muy, muy, muy agradecidos, y también van a recibir fuerza de parte de este testimonio que usted ha compartido. Y bueno, lo único que le podemos decir a nuestra audiencia, que sigan adelante, que se enfoquen en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es suficiente para nosotros. Amén. Sí. Así que gracias por estar con nosotros, y nos vemos en el próximo episodio, que también vamos a tener una historia muy, muy especial donde usted va a poder ser bendecido. Amén. Amén. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.